Cuando Atelstan murió en 939 sin hijos, fue sucedido por su medio hermano Edmundo, hijo de Eduardo el Viejo, sin ninguna disputa conocida. Edmundo reinó hasta 946, cuando fue asesinado. Sus dos hijos eran todavía niños, por lo que fue sucedido, sin ningún tipo de oposición, por su hermano Idred, que fue rey hasta su muerte en 955. Aunque la llegada al trono de ambos hermanos fue aparentemente tranquila, sus reinados no fueron nada tranquilos, ya que poco después de la muerte de Atelstan, los vikingos recuperaron York, la cual fue cambiando de manos repetidamente hasta 954. Olaf Godfridsson, el rey vikingo de Dublín, aprovechó la muerte de Atelstan para recuperar la ciudad de York con la ayuda de Gustan, el arzobispo de York. No solo se contentó con la captura de York, pues Olaf extendió el dominio vikingo, invadiendo el noreste de Mercia y luego tomó por asalto Tamworth. Pero para 944, el rey Edmundo había recuperado el territorio que había perdido al comienzo de su reinado. Edmundo, además, dirigió sus fuerzas hasta el reino de Strathclyde y la conquistó. Poco tiempo después, la zona fue cedida al rey Malcolm I de Escocia como parte de un tratado de paz que también garantizaba apoyo militar. Cuando Idred sucedió a su hermano, recibió la sumisión de Northumbria, Gales y la nobleza escocesa, pero esto resultó ser meramente temporal. Northumbria volvió a caer en manos de un gobernante vikingo, el ex rey de Noruega, Erik Hacha Sangrienta. Este había sido invitado por los habitantes de Northumbria, así como por el arzobispo Gustan de York, ya que cambiaron su lealtad hacia los vikingos, lo que obligó a Idred a reaccionar en consecuencia, quien pronto marchó hacia el norte con su ejército, donde quemaron Ripon y devastaron la región de Northumbria. Las acciones de Idred y sus hombres pareció dar resultado, ya que Erik Hacha Sangrienta huyó, mientras que quienes lo rodeaban renunciaron a su apoyo al rey escandinavo. El arzobispo Gustan de York, que había fomentado el cambio de alianzas, fue capturado en 952, siendo encarcelado por su colaboración con los vikingos. Lamentablemente para Idred, sus continuos problemas de salud comenzaron a afectar su capacidad para gobernar, falleciendo el 23 de noviembre de 955. El hijo mayor de Edmundo, Eduino, ascendió al trono. 2 años más tarde, con Eduino todavía reinando, su hermano Edgar se convirtió en rey al norte del Támesis. El porqué de la separación no está claro, pero se cree que las decisiones de gobierno de Eduino, de apenas 15 años, llevaron a que los antiguos territorios de Mercia y Northumbria proclamaran rey a Edgar. Esta división se prolongó hasta 959, cuando Eduino muere. Hasta donde sabemos, no hubo ningún conflicto armado significativo durante la época de Edgar, de allí su sobrenombre, el Pacífico, que los escritores posteriores consideraron un período de paz. Su reinado es más conocido por la difusión del monacato benedictino y por 2 acontecimientos que tuvieron lugar en 973. El primero fue su coronación en Bath, probablemente concebida, al menos en parte, como una afirmación de que Edgar era rey no solo de los ingleses, sino de toda Gran Bretaña. El segundo fue una reunión poco después en Chester. A esta reunión asistió el propio Edgar, el rey escocés, y varios otros potentados insulares, y posiblemente bretones, quienes prometieron cooperación y le juraron lealtad. Cuando Edgar murió en 975, surgió una disputa entre los partidarios de sus 2 hijos pequeños, Eduardo y Etelredo, nacidos de diferentes mujeres. No se encuentran señales de que haya habido una partición del territorio. El hijo mayor, Eduardo, el mártir, fue coronado como único rey, pero fue asesinado 3 años después en circunstancias que no están nada claras. Se sabe poco sobre su reinado, salvo que varios laicos se apoderaron de tierras de instituciones religiosas, a veces alegando que estaban reclamando propiedades entregadas bajo coacción. Tras la muerte de Eduardo, su medio hermano Etelredo II se convirtió en rey. Su reinado fue testigo de devastadores ataques escandinavos. Hubo algunas incursiones vikingas en la década de 980, como en los condados de Cornwall, Devon y Dorset, los cuales sufrieron la peor parte del ataque escandinavo. En la década siguiente, los vikingos navegaron con su flota hasta la costa de Essex, donde las fuerzas anglosajonas sufrieron un duro golpe en la batalla de Maldon, en 991, donde su líder militar Byrhtnoth, Ealdorman de Essex, murió. Los asaltos continuaron, siendo particularmente devastadores en 1006 a 1007 y de 1009 a 1012. Los repetidos pagos de tributo solo trajeron respiros temporales, hasta que en 1013 el rey danés Sven recibió una serie de sumisiones en diferentes partes del reino de Etelredo.
Etelredo fue expulsado a Normandía, donde podría haber terminado sus días en el exilio, pero Sven murió unas semanas más tarde. Los nobles ingleses entonces llamaron nuevamente a Etelredo. Regresó como rey en la primavera de 1014, pero a finales del año siguiente yacía enfermo. Mientras tanto, el hijo de Sven, Canuto, comenzó su campaña para recuperar Inglaterra, consiguiendo en el proceso la deserción del mayor magnate del reino, Idrik Streona. Cuando Etelredo murió en abril de 1016, uno de sus hijos, Edmundo Ironside, fue proclamado rey, pero no pudo contar con la lealtad de Idrik. Canuto derrotó a Edmundo en la batalla de Asandun, lo que llevó a Edmundo a negociar, acordando con Canuto dividir el reino entre ellos, con Edmundo tomando Wessex y Canuto la tierra al norte. Pero Edmundo murió unos meses después y Canuto se convirtió en el único rey de Inglaterra. Durante el reinado de Canuto, el reino inglés no experimentó un ataque externo serio. Los reyes galeses y escoceses a veces lanzaron incursiones fronterizas, pero estas no amenazaron fundamentalmente a Canuto, cuya superioridad fue reconocida por 3 gobernantes del norte de las Islas Británicas alrededor de 1031. Aunque las incursiones escocesas y galesas no representaban una amenaza especialmente grave, hubo momentos en que la estabilidad del reino se vio comprometida. En 1033, uno de los hijos de Etelredo, Eduardo, el confesor, intentó regresar del exilio en Normandía para desafiar a Canuto, pero una tormenta impidió que la flota cruzara el canal. Sin embargo, la crisis estalló a la muerte de Canuto en 1035. La crisis se originó sobre quién debería sucederlo. La gente al norte del Támesis apoyó a su hijo mayor, Harold, mientras que los de Wessex favorecieron al medio hermano de este último, Canuto el Recio, que estaba entonces en Dinamarca. En tanto, Eduardo y su hermano Alfredo también pretendieron participar en la disputa del reino inglés. Ambos cruzaron el canal por separado, pero Eduardo partió después de una breve escaramuza y Alfredo fue rápidamente aprehendido y asesinado. Harold fue finalmente aceptado como rey de todo el reino desde 1037 hasta su muerte en 1040, siendo sucedido por Canuto el Recio, quien apenas reinó hasta 1042. El reinado de Eduardo, sucesor de Canuto el Recio, atravesó algunas crisis internas importantes. La más grave fue una disputa en 1051 entre el rey y su subordinado más poderoso y a la vez que era su suegro, el conde Godwyn. Este fue exiliado junto con sus hijos, pero fueron reinstalados al año siguiente, después de que asolaran la costa sur del reino. Poco tiempo después, entró en conflicto con Alvar, también un conde poderoso, hijo del conde Leofric de Mercia, que al igual que Godwyn, fue desterrado de manera similar en 1055 y 1058, pero en ambas ocasiones regresó pronto con el apoyo militar galés y fue restaurado. Sobre finales de su reinado, los habitantes de Northumbria se rebelaron contra el conde que Eduardo había designado para gobernarlos, Tostig, hijo de Godwyn, y obligaron al rey a nombrar en su lugar a un hijo de Alvar. Eduardo murió el 5 de enero de 1066, sin dejar hijos ni otros parientes consanguíneos cercanos. Harold, hijo de Godwyn, el mayor magnate del reino desde la muerte de su padre, fue coronado rey al día siguiente. Unos meses más tarde, el rey Harold de Noruega y el duque Guillermo de Normandía lanzaron invasiones separadas, con la intención de hacerse con el trono inglés.